Bienvenidos a todos, mi nombre es Nacho Sainz, soy parte del equipo de Frontend de Nextiva y me acompaña mi compañero Fabián. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy Fabián, también soy parte del equipo de Frontend de Nextiva y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y nosotros les vamos a hablar de TypeScript, pero lo vamos a abordar desde un punto en el cual queremos decidir para ustedes si creen que podría ser una buena decisión cambiar de JavaScript que están usando actualmente a TypeScript para ayudarles a tener más seguridad en cuáles van a ser los tipos de datos que van a utilizar y ayudarles a predecir cuáles son las variables que ya vienen incluidas en ciertos objetos o qué tipos de strings o números podemos aceptar. Así que comencemos. ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta plática? Primero es, ¿qué es TypeScript o cuál es la diferencia en cuanto a lo que estamos hablando de JavaScript? ¿Por qué sería importante? Los tipos y las interfaces y cuál sería la diferencia real entre ellos. Las clases que actualmente ya tenemos una implementación en JavaScript. Y por último, cómo funciona TypeScript número 4 en cuanto a la inferencia de los tipos y cómo podríamos ayudarlo nosotros a reducir esa inferencia para algo más específico. Así que empecemos definiendo qué es TypeScript. Como tengo en la imagen de la izquierda, quisiera ponerlo como un pocayoke. Para todos aquellos que no sepan qué es una manera de definir que solo ciertas cosas pueden pasar por una vertiente. Esto quiere decir que yo no puedo meter un corazón en este circulito porque solo podemos especificar que los círculos pasen por ese hoyo. En ese caso, con TypeScript lo que vamos a definir es, yo solo voy a aceptar ciertos tipos en una función, en una parte del código o en un scope específico. Complementando con ese Pocayoke, tenemos una ayuda de decir qué información ya tengo disponible de la variable que me está llegando. A eso nosotros lo vamos a llamar inferencia, en la cual ciertos desarrolladores, ciertos código text editors como VS Code, como WebStorm, nos ayudan a decir, esta variable que está recibiendo es de tipo string o es un objeto específico con algunas propiedades que puede tener todos estos valores. Como desarrollador, eso ayuda muchísimo en la experiencia porque no tenemos que estar cambiando de un lugar a otro para poder conocer cuál sería el valor correcto. Pero ojo, esto también puede ser predecido por los JS docs, que no sé si alguno ha estado investigando un poco de esa parte, pero la facilidad de TypeScript es que es menos verboso. Eso es el plus que nos está agregando. Y si nosotros estamos usando JavaScript normalmente, ¿cómo es que vamos a seguir utilizándolo, pero en nuestro día a día? Para eso hay transpiladores tales como Babel, que nosotros nada más agregamos una cierta configuración y ellos se encargan de hacer todo el proceso para poder regresar al lenguaje nativo de todos los soportados por nuestros navegadores. Como ustedes saben, la web es muy amplia y no todos los navegadores están subiendo el mismo nivel. Cada uno se va especializando en la cosa que cree más importante hacia el momento y por eso es que no todas las cosas son compatibles con cada uno. Babel tiene el control con el browser list de decir cuáles son las versiones de cada uno de esos features que nos podrían ir ayudando y basado en lo que nosotros queremos atacar, por ejemplo, yo quiero decir que nada más quiero utilizar Chrome o nada más quiero usar Firefox, en ese caso nuestros bundles se pueden hacer un poco más pequeños porque no estamos soportando esa gran variedad. Y en este caso, para que nosotros podamos usar TypeScript, vamos a usar algo que se llama preset. Un preset es un conjunto de plugins que utiliza Babel para poder darnos toda la funcionalidad en un solo paquete. Y ahora el proceso que les estoy diciendo de cómo es que yo voy a sentirme orgulloso de que no tengo que ir revisando de un file al otro. Todo es muy bonito y es color de rosas cuando estamos haciendo la aplicación por primera vez. Pero suele pasar que normalmente cuando llegamos a una empresa ya está hecho mucha parte de la aplicación y rehecha por otra aplicación que se fue y rehecha por alguien más que esperemos que siga ahí. En ese caso, nuestro punto principal es tratar de descifrar cuál era la intención de toda la historia de desarrollos que teníamos. Si nosotros queremos ser conscientes y dar ese legado a los demás desarrolladores en cuanto a nuestra aplicación, algo que podemos ayudarles es poner una documentación fija, ya sea en el README del proyecto o directamente teniendo self-descriptive code, código que se describe solo.
Y así lo que vamos a hacer es, usando TypeScript, decirle cuáles son los datos que vamos a ir utilizando a través de la aplicación y cuándo va a cambiar por alguna razón y ponerlo muy específico para que entonces, cuando nosotros lo leamos, tengamos mucha facilidad de poder adquirir el conocimiento. Y esto es algo súper importante porque es algo normal, ¿no? La mayoría del tiempo del desarrollador se pasa leyendo el código y muy poco es en implementación. Entonces, en este caso es el círculo vicioso de decir, pues me voy a ir acordando de todas las variables que otro desarrollador hizo sin tener que cambiar todo el concepto desde cero. Y le voy a ceder en este caso la palabra a Fabián para que nos empiece a hablar de cuáles son los tipos que están establecidos aquí en TypeScript y cómo se relacionan con lo que actualmente tenemos en JavaScript. Ok, gracias Nacho. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los tipos que introduce TypeScript y de los que ya tenemos disponibles en JavaScript. Y bueno, en JavaScript tenemos disponibles un montón de tipos, ¿no? Tenemos los strings, tenemos nulls, tenemos undefined, tenemos arrays y bueno, números, booleanos, etcétera. Pero TypeScript introduce un par de conjuntos de tipos que son bastante interesantes. Ese conjunto hay uno que se denomina top types y bueno, el segundo es bottom types. En los top types tenemos dos nuevos tipos que están dentro de este conjunto, el cual es any y unknown. Y bueno, any es cómo manejamos nuestros datos en JavaScript. Es decir, un booleano lo puedes convertir en un número o en un string o incluso en un array. Entonces no importa, eso lo puedes hacer y es algo que JavaScript te permite, te permite hacer. Y bueno, en TypeScript any se refiere a eso justamente. Y bueno, un buen caso de uso para any es, por ejemplo, si tienes un proyecto en JavaScript y estás pensando en pasarlo a TypeScript, bueno, una forma de poder comenzar a pasar tu proyecto a TypeScript es puedes poner todos tus tipos en any y, bueno, paulatinamente irlos cambiando al tipo de dato correcto. Si tienes un número que tienes declarado como any en JavaScript, lo vas a pasar a TypeScript, entonces lo puedes mover a number, que es el tipo correcto que puede recibir TypeScript. ¿Ok? Cool. Y bueno, la parte de unknown, este está muy interesante porque, bueno, un escenario bastante interesante para poder utilizarlo es cuando normalmente hacemos estos requests al servidor y esperamos una respuesta. Y bueno, de alguna manera estamos seguros lo que va a responder el servidor, de alguna manera. A veces no pasa eso. Pero bueno, unknown nos ayuda a justamente decirle a TypeScript que probablemente ahí vaya a haber algún tipo de valor, aún no sabemos qué, pero si nosotros cuando el servidor responda sabemos que va a llegar un número, entonces podemos tener la flexibilidad de validar, digamos, con un if, bueno, en TypeScript se denomina TypeGuard, y Nacho va a hablar un poquito acerca de eso después. Podemos validar que justamente el valor que estamos esperando, o sea, justamente si estamos esperando un número, podemos poner una especie de typeof, number y bueno, si el if es válido, vamos a poder utilizar esa información. De lo contrario, pues TypeScript lo va a olvidar y no lo va a tomar en cuenta. Esto nos puede ayudar a que, bueno, nuestra aplicación no explote con tipos inesperados o race conditions. Y bueno, eso es un poco de lo que es la parte del unknown. Ahora, el único bottom type que existe en TypeScript es never. Y never es bastante curioso porque justamente el nombre lo dice, es algo que pues jamás va a suceder. Es un if que jamás va a ejecutarse o una función que jamás va a retornar absolutamente nada. Si por alguna razón retorna algo, entonces tienes un problema. Entonces te ayuda de alguna manera pues a debuguear tu código. Y bueno, un ejemplo pues bastante práctico para esto es, y me gusta decirlo, es como si yo le estuviera ofreciendo un bombón a Nacho y yo tuviera una caja de bombones, pero esa caja está vacía. Entonces, cuando Nacho intenta agarrar un bombón, no va a recibir absolutamente nada. Entonces, eso es lo que es never en este caso. Cool. Y bueno, esos son los tipos nuevos que introduce TypeScript y que son bastante interesantes y cool. Y hacen un paro. Ok, bien, ahora hablemos de los type aliases y de las interfaces. Bueno, primero vamos a hablar de los type aliases. Entre los type aliases tenemos dos
digamos, dos conjuntos que son los unions y los intersections. Los unions son muy curiosos porque te permiten combinar uno o más tipos y asignarlo a un objeto o a una variable. Ok, esto lo puedes, los unions están representados por el operador lógico OR, y con eso le dices a TypeScript, hey, quiero asignar más de un tipo a este objeto o a esta variable. Entonces, por ejemplo, si tenemos, digamos, un tipo gato y tenemos un tipo perro, bueno, sabemos que los gatos maullan y los perros ladran. Entonces, si de alguna manera nosotros como developers queremos asignar un valor a una variable, que puede ser un tipo gato o un perro, lo podemos hacer y TypeScript no se va a quejar porque está permitido. O sea, TypeScript espera que si tú le dices, oye, esta variable va a contener ya sea un perro o un gato, TypeScript va a decir, ok, perfecto, entonces si me mandas un perro o un gato voy a estar bien. Ok, entonces esa es una característica que nos permite TypeScript para poder asignar un montón de diferentes valores a una variable, bueno, sin romper la aplicación. Y bueno, además nos sirve de documentación. Y bueno, las intersecciones son un poquito diferentes, son básicamente lo contrario, se representan por el operador lógico AND. Y a mí me gusta verlo de esta manera, es para poder crear supertipos o combinar tipos. Es decir, si ya tenemos un tipo gato y un tipo perro, pues de alguna manera con el operador lógico AND podemos combinar esos dos tipos y hacer un supertipo. Entonces terminaremos con un cat dog. Y bueno, a TypeScript le estaremos diciendo, oye, quiero asignar tanto un tipo perro como un tipo gato a esta variable. Y TypeScript va a esperar que la variable que tenga dentro, no sé, un gato que maulle y un perro que ladre. Ese es más o menos cómo funcionan los type aliases, unions and intersections. Y bueno, como podemos ver en la pantalla, están representados en la parte izquierda, está la parte de los unions y en la parte derecha están los intersections. Siguiente. Ok. Y bueno, por último, voy a hablar un poco de las interfaces. Y bueno, si ustedes alguna vez han programado o han trabajado con un lenguaje fuertemente tipado como Java o Swift, estos lenguajes usualmente contienen este feature, que son, las interfaces son básicamente contratos, o es una forma de darle forma a tus objetos o a tus clases. Y bueno, todo lo que pongas adentro de la interfaz es lo que va a tener que tener dentro tu objeto o tu clase. Ok, entonces si tenemos un método, por ejemplo, en la interfaz que se llame, no sé, ladrar, eh, cuando tú declaras un objeto, una clase que implementa una interfaz, no sé, animal que contiene este método que les comentaba, ladrar, tu objeto clase tiene que contener forzosamente ese método para para que TypeScript no te grite y te diga, hey, necesito que tengas este método forzosamente. Para eso son las interfaces, para definir pues la forma de tus objetos. Y normalmente son utilizadas en clases, porque en las clases las interfaces se pueden implementar o se pueden extender. Se pueden implementar varias interfaces y se pueden extender también. Y bueno, una de las preguntas que creo que probablemente salgan al final quizá es, pues básicamente los type-aliases y las interfaces, si los ves, si los pones lado a lado, son muy parecidas. Entonces, en qué momento puedes utilizar un type-alias y en qué momento puedes utilizar una interfaz? Bueno, las interfaces se pueden sobreescribir. Es decir, si tienes una interfaz declarada con un método que puede ser ladrar igual, y después reescribes la misma interfase con el mismo nombre en un archivo diferente, con quizá otro método que sea maullar, TypeScript va a interpretar eso como que es la misma interfaz y la va a combinar. Entonces vas a terminar con una interfaz con dos métodos. Y eso está súper cool, porque si estás trabajando creando una librería o estás haciendo un framework, puede ser, utilizar interfaces es súper, bueno, es como deberías de utilizar interfaces porque le puedes permitir a los developers que utilicen tu framework o tu librería, bueno, extender tus tipos y bueno, extender la funcionalidad que pueda tener tu librería. Si no vas a hacer eso, si no quieres que los developers extiendan funcionalidades, entonces te puedes ir por los type aliases. Y listo. Y ahora me paso yo a continuarle un poco a lo que ya está comentando y ya nada más una aclaración de lo que nosotros estamos hablando de los bottom types, que no queremos confundirlo.
Una cosa muy clara es que aunque nosotros no pongamos un return, por ejemplo, en una función, eso sí nos va a regresar algo que en este caso sería un tipo undefined. Cuando nosotros decimos que no vamos a regresar nada es porque esa función no pudo terminar completamente toda la ejecución. En este caso puede ser que nos arrojó un error y eso nos sacó del stack y ya no podemos continuar ejecutando la función. O que nosotros elegimos que un tipo iba a tener solo dos opciones y nosotros hicimos un switch que llega a la tercera opción y sabemos que eso nunca va a pasar. Y continuamos ahora sí con la parte de la inferencia y el reducir cuáles van a ser los tipos normales. Para la parte de inferencia es el comportamiento natural de TypeScript. Esto quiere decir que él va a tratar de ayudarnos en que nosotros no escribamos todos los tipos que están establecidos en nuestra aplicación. Esto, por ejemplo, si yo pongo un default value para alguna variable y es como un tipo string, él directamente va a saber, ok, el developer está haciendo que esto va a ser el default value y él lo puede estar editando, esa variable va a ser tipo string. Si lo pongo como un objeto, va a decir, esto solo puede ser este objeto vacío y si yo lo trato de extender, él como infirió que era un objeto ya no va a poder hacer nada. Entonces, solo en los casos en lo que TypeScript infirió y no está alineándose con el propósito inicial que nosotros como desarrolladores teníamos, es cuando nosotros tenemos que meternos y realmente definir cómo vamos a estar estructurando nuestra información. Porque realmente la parte más importante del desarrollador es cómo agarro la información y la vuelvo a mandar a un lugar que sería un poco más posible que analicemos y nos ayude a tener mejor interacción con el cliente. En este caso, existe la parte de reducir el scope basado en cómo nosotros hicimos un valor inicial. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, del estado de Redux. Cuando nosotros definimos Redux, tenemos toda una variedad del objeto de cómo va a estar el store, dependiendo de qué tan grande vaya a ser tu aplicación. Pero en este caso, ese objeto lo podemos decir que podría ser con todas las propiedades ya establecidas al inicio, o decirle que puede ser totalmente libre y cambiarle cualquier propiedad. Pero como queremos estar seguros que solo las propiedades al inicio que pusimos en el valor inicial son las que vamos a estar manejando, porque, vuelvo a mencionar, lo más importante sería la comunicación con los mismos desarrolladores para que el proyecto pueda salir lo más claro posible. Vamos a decir que ese objeto lo vamos a reducir a los valores que estamos poniendo. En ese caso, yo le voy a agregar un asConst al final de la declaración. Eso nos va a servir para reducir a lo más mínimo el valor que nosotros estamos estableciendo hasta que sea un type literal. No sé si recuerdan qué es lo que Fabián nos dijo de los valores literales, que es, si yo quiero que una variable solo mantenga un 0 y un 1, literalmente le voy a poner una unión de 0, el pipe y el 1. Y eso nos ayuda a decir que solo esos valores van a poder ser establecidos en nuestra variable. A diferencia de lo que sería JSDoc, que nos ayuda también en esa inferencia de los valores cuando nosotros estamos desarrollando, TypeScript nos da una ayuda a romper el código cuando nosotros le estamos desarrollando si algo no se está cumpliendo. Algunas personas dirían, pues eso no es ayuda, nos está complicando a los desarrolladores porque siempre se está rompiendo si no estamos haciendo ese trato. Pero algo que yo trato de evangelizarles es traten de romperlo lo más local posible, porque ya que está en producción, los clientes finales son los que van a darse cuenta si algo está roto o no. Y si llega hasta ellos esa parte de la aplicación que no estaba funcionando como esperábamos, va a ser muy difícil que vayamos a poder recobrar esa confianza que tenían. Entonces van a empezar a buscar otra solución que no tenga tantos problemas. Por eso mismo, TypeScript nos ayuda desde el momento de desarrollo para darnos mucha certidumbre cuando lleguemos a otro ambiente de que todo está funcionando como esperamos. Entonces, nada más para notar, const nos va a ayudar a llegar al espacio más reducido y la inferencia nos va a llegar al espacio más amplio. Va a ser nuestra decisión si ninguno de los dos approaches funciona para nosotros a establecer el tipo real que va a necesitar nuestra información para todos los demás desarrolladores y ponerlo muy claro para no complicarnos con esto puede ser varias uniones, sino ponerlo en una manera que los demás desarrolladores puedan leerlo sin tener ninguna dificultad.